Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. La vecindad nunca había sido silenciosa. Nunca. Su banda sonora constante era el eco de un zape bien dado, el grito agudo de Kiko, el llanto de la Chilindrina, o el inconfundible sonido de una pelota golpeando una ventana. Por eso, el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal no fue visual, sino auditivo. Don Ramón despertó con el sol ya alto, sintiendo una pesadez en el aire que no era solo la de sus 14 meses de renta. Se levantó y abrió la puerta. En lugar de la luz dura de la mañana capitalina, fue recibido por un blanco perfecto, lechoso y denso que flotaba a la altura de su rodilla. ¡Ay, caray! ¿Será que la bruja del 71 hizo un nuevo brebaje para blanquear sus sábanas? Murmuró, sacudiendo la cabeza y sintiendo un escalofrío que no era de frío. La Chilindrina, que ya estaba despierta y había intentado salir al patio, regresó corriendo. Papi, papi. Hay un fantasma de algodón. No puedo ver nada. La niebla era tan espesa que borraba el contorno de las cosas. El patio central, que a lo sumo medía unos 20 pasos, parecía ahora una extensión infinita. El tinaco en la azotea, que siempre era visible, había desaparecido por completo. El chavo salió de su barril, oliendo a jamón rancio y con el ceño fruncido. ¡Ay, qué cosa! No se vale. Me voy a perder en el camino a la fuente. Doña Florinda salió, envuelta en su habitual delantal de encaje, lista para su rutina matutina de insultar a don Ramón. Chusma, infeliz. ¿Será que ha dejado sin bañar al chavo otra vez, y el hedor creó esta nube de vapor? Pero incluso su voz sonó amortiguada, como si la niebla estuviera absorbiendo el sonido. Y entonces, Kiko salió de su casa, con el rostro pálido, incluso bajo su habitual gorro de marinero. Mami, mami. Tengo miedo. No veo la cara de ñoño. Pero si ñoño no vive aquí, tesoro, dijo doña Florinda, extrañada. Lo sé, pero siempre lo veo llegar a cobrar la renta. Chilló Kiko. En ese momento, don Ramón intentó ir hacia el zaguán, pensando que afuera la cosa sería más clara. Dio 5 pasos y se detuvo. Ya no podía ver su propia puerta. Levantó las manos y el blanco se arremolinó, como si lo mirara. Carajo. No veo nada. Estoy ciego. Papi. Grita. Para saber dónde estás. Pidió la Chilindrina. Chilindrina. Gritó don Ramón. Papi. Respondió su hija, su voz a apenas 3 metros de distancia, pero sonando a kilómetros. La niebla no era solo densa. Era engañosa. Distorsionaba las distancias, deformaba el sonido y, lo más aterrador de todo, invitaba al silencio. El primer día de la niebla no trajo gritos, sino un pánico ahogado, un miedo a moverse que congeló a todos en su. El terror de la neblina no residía en lo que ocultaba, sino en lo que revelaba. La absoluta dependencia visual que tenían unos de otros. Sin verse, no sabían dónde estaban sus límites. La mañana se convirtió en mediodía. El sol se había ido, reemplazado por una luz blanca y difusa que hacía que el blanco de la neblina doliera en los ojos. No había calor. Un frío húmedo y penetrante se colaba en los huesos, un frío que olía a tierra mojada y a algo dulzón y metálico, como sangre oxidada. El chavo estaba junto a su barril, inmóvil. Se atrevió a estirar una mano. La neblina era fría, pero no se sentía como agua. Se sentía seca, como polvo fino suspendido. Don Ramón. Chilló doña Florinda, desde alguna parte. ¿Qué quiere, doña Florinda? Respondió don Ramón. Váyase a trabajar. No tengo por qué soportar a la chusma todo el día. Pero no puedo ver ni mis propios calzones. Mucho menos la salida. Es una excusa para no trabajar. Lo que es usted, un haragán. La rutina de los insultos era un ancla. Mientras se pelearan, significaba que la vecindad seguía existiendo. La Chilindrina, sin embargo, se acercó a su padre. Papi, si caminamos pegados a la pared, podemos llegar a la casa de doña Florinda. ¿Y para qué queremos ir ahí, chaparra? Para pedirle que use su fuerza de mujer para golpear esta cosa. Rieron. El humor era otro ancla. Pero la niebla tenía otros planes. De pronto, un sonido.
No era una voz, sino un susurro, rasposo y grave, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Kiko, mi tesoro, ¿por qué te escondes? La voz no era de doña Florinda, pero la imitaba con una malicia terrible. Kiko gritó. Mamá. Soy yo. Estoy aquí. No, mi tesoro. No grites. Gritó doña Florinda. Pero Kiko, aterrorizado, corrió. Corrió hacia el sonido, que parecía llamarlo. Kiko. Vuelve, mocoso. Gritó doña Florinda, tratando de seguirlo. La Chilindrina y don Ramón se miraron. Don Ramón intentó ir tras Kiko, pero el sonido de las risas y las voces distorsionadas se había multiplicado. Ja 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 ja. Míralo, don Ramón. No paga la renta y se pierde. Ñoño gordo. El dinero. El dinero está aquí. Eran las voces de ellos, pero torcidas, burlonas. La niebla no solo cegaba la vista, sino que desordenaba la mente. Don Ramón se detuvo, paralizado por la confusión. Kiko había desaparecido. El único sonido que quedaba era el llanto desesperado de doña Florinda. El llanto de doña Florinda se convirtió en un aullido gutural. La neblina había reclamado a Kiko y, con él, la última pizca de decoro de su madre. Mi tesoro. Mi Kiko. Vuelve, que te voy a comprar una paleta. Gritaba, arrastrándose por el suelo. Don Ramón y la Chilindrina intentaron acercarse a ella. Don Ramón, atando un trapo viejo a su muñeca para usarlo como guía. Doña Florinda, cálmese. Tenemos que salir de aquí. No. Usted es el culpable. Usted atrajo esta chusma blanca a mi vecindad. De repente, el aullido cesó. Silencio. Absoluto. Don Ramón y la Chilindrina se detuvieron. Don Ramón tiró suavemente del trapo que usaba de guía. No había resistencia. Chaparra, ¿escuchas algo? No, papi. Nada. Doña Florinda. Gritó don Ramón. Nadie respondió. Doña Florinda se había ido. El chavo, que se había mantenido quieto, se atrevió a hablar. Su voz era un hilo. Don Ramón, ¿se fue con ñoño? No lo sé, chavo. No lo sé. La Chilindrina empezó a llorar, no por miedo, sino por el dolor de la pérdida. Papi, tenemos que irnos. Yo no quiero quedarme sola. No te voy a dejar, chaparra. Nunca. Don Ramón tomó la mano de su hija y la ató a su propia muñeca con el trapo. Era el único cordón umbilical que les quedaba. Ahora, vamos a ir pegados a la pared. Paso a paso. No te sueltes por nada del mundo, ¿me oíste? Sí, papi. Empezaron a caminar, con don Ramón palpando la pared de cemento. La textura era fría y húmeda. La neblina, al ser rozada, se arremolinaba como una criatura viva que se resentía del contacto. Al pasar por la entrada de la casa de Kiko, don Ramón sintió algo duro en el suelo. Lo levantó. Era el gorro de marinero de Kiko. Estaba húmedo, y tenía un olor débil a colonia, pero estaba vacío. Mi Dios, susurró don Ramón. En ese momento, la Chilindrina tropezó. Papi, me pisé. Cuidado, chaparra. Al levantarse, la Chilindrina señaló hacia el blanco. Papi, mira. Una sombra. A través del manto lechoso, se vislumbró una figura alta y delgada, parada en el centro del patio, justo donde solía estar la fuente. No se movía. Solo estaba ahí, observándolos. Es el profesor Girafales, dijo don Ramón, con alivio. Profesor. Venga. Tenemos que salir de aquí. La figura se movió. No caminó. Se deslizó, como si estuviera siendo arrastrada por la niebla. El alivio de don Ramón se convirtió en terror cuando la figura pasó junto a él. Era alta, sí, pero no vestía el traje del profesor. Era una silueta oscura, alargada de forma antinatural, que sostenía en su mano el ramo de rosas que Girafales siempre le llevaba a doña Florinda. La figura se desvaneció en el blanco. Pero antes de hacerlo, don Ramón juró escuchar, en el profundo silencio de la neblina, un susurro que no era humano. Ta, ta, ta. El encuentro con la figura fantasmal los empujó a la desesperación. Don Ramón, aferrado a la Chilindrina, se dio cuenta de que la niebla no era un fenómeno meteorológico. Era un coto de caza. Corramos, chaparra. Corramos. Corrieron, siguiendo la pared, intentando encontrar el zaguán.
Pero la vecindad, antes tan familiar, se había convertido en un laberinto. Daban vueltas. La neblina jugaba con el sonido. Escuchaban el eco de sus propios pasos, pero a veces, el eco venía de enfrente, como si alguien más estuviera corriendo hacia ellos. De repente, una figura redonda se materializó a centímetros de don Ramón. Era el señor Barriga. ¡Ay, don Ramón! ¡Qué susto! No lo veía. ¡Qué neblina tan inusual! El señor Barriga, a diferencia de los otros, parecía solo molesto. Aún tenía su traje y su maletín, aunque ambos estaban cubiertos de una capa blanca. Señor Barriga. Tiene que irse. Esta cosa se lleva a la gente. Se llevó a Kiko y a doña Florinda. El señor Barriga se rió, con esa risa bonachona que siempre lo acompañaba. Ay, don Ramón. No sea exagerado. Seguro que están jugando a las escondidas. Pero no se preocupe, no me voy a ir sin cobrar la renta. Don Ramón sintió una rabia helada. Escúcheme. La renta ya no importa. Aquí solo importa sobrevivir. No diga tonterías. La renta siempre importa. El señor Barriga se encaminó hacia el centro del patio, buscando la puerta de don Ramón. ¡Ay, qué pesado se me hace el camino! En ese momento, la neblina alrededor del señor Barriga se hizo más densa. Era como si un vórtice se hubiera activado a su alrededor. El señor Barriga se detuvo, y su rostro, antes bonachón, se llenó de un terror ciego. Don Ramón. Ayuda. Siento que me olvido de algo. ¿De qué se olvida? Gritó don Ramón. De algo muy importante. Creo que es un niño. El señor Barriga se tocó la cabeza, como si su memoria estuviera siendo extraída. Sí. Un niño. Mi ñoño. ¿Dónde está mi ñoño? La neblina se cerró alrededor del señor Barriga. Se escuchó un grito sordo, y luego, el sonido de algo metálico cayendo al suelo. El maletín. Don Ramón corrió hacia el sonido, tropezando. Tanteó el suelo. Encontró el maletín, abierto. Estaba vacío. El dinero, el único objeto que definía al señor Barriga, había desaparecido. Y él, también. Solo quedaba la niebla y el escalofrío. La Chilindrina lloraba silenciosamente. El terror ya no permitía gritar. Don Ramón apretó la mano de la Chilindrina. El trapo viejo era ahora el único vínculo con la cordura. Habían pasado horas. El hambre y la sed eran secundarias al terror. Chaparra, tienes que recordar. Recuerda el olor de mi tabaco. Recuerda el sonido de mis pasos. Sí, papi. La voz de la Chilindrina era un mero susurro. ¿Y de qué me acuerdo yo, don Ramón? Preguntó una voz. El chavo, que había estado inmóvil, se acercó, arrastrándose. ¿Recuerdo que tengo hambre? Sí, chavo. Recuerda el jamón. La torta de jamón. ¿Y quién me da la torta de jamón? Preguntó el chavo. La pregunta cayó como una losa. El chavo no recordaba el rostro de don Ramón, ni el de la Chilindrina. La niebla le estaba robando la memoria reciente. Soy yo, chavo. La Chilindrina. Tu amiga. Amiga. ¿Y dónde te conocí? Don Ramón sintió un pánico aún mayor que cuando vio el rostro de la muerte. La niebla no mataba el cuerpo, mataba la historia. Yo te voy a refrescar la memoria, chamaco. Don Ramón intentó darle un zape suave, un golpe de cariño, el último recurso de su identidad. El golpe se perdió en el aire. Don Ramón se dio cuenta de que la niebla también jugaba con su percepción de la distancia. El chavo estaba mucho más lejos de lo que pensaba. ¡Ay, don Ramón! Me pegó. Chilló el chavo, un grito que venía de la pared opuesta. Pero si estoy aquí. Gritó don Ramón. En ese momento, se escuchó una risa. Era la risa de Kiko. Era clara, cristalina, juguetona. Venía de la entrada de la casa de doña Florinda. Ja 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 ja. Tonto, tonto, tonto. La Chilindrina se soltó del trapo. Es Kiko. Viene a buscarnos. No, Chilindrina. Es una trampa. Gritó don Ramón. Pero la Chilindrina, impulsada por la esperanza de la reunión, corrió hacia el sonido. Kiko. Espera. Soy yo. Chaparra, vuelve. Don Ramón intentó seguirla, pero sin su mano para guiarlo, estaba perdido.
Se escucharon los pasos de la Chilindrina, rápidos, luego más lentos, y finalmente, un sonido de algo pesado cayendo al suelo. «Chilindrina», gritó don Ramón, con un nudo en la garganta. Nadie respondió. Solo la risa de Kiko, ahora más lejana, más cruel. «No te juntes con esta chusma, Chilindrina. Vámonos». Don Ramón se quedó solo. Solo con el chavo, que ahora estaba mudo, inmóvil en el patio, y la risa fantasma de un niño perdido. Su corazón se rompió. Había perdido a su hija. Don Ramón se arrodilló. Estaba roto. La Chilindrina se había ido, absorbida por la niebla y la crueldad de la imitación. «Perdóname, chaparra. No pude cuidarte». El chavo, al escuchar el sollozo de don Ramón, se acercó. «¿Quién llora? ¿Es ñoño?» «No, chavo. Soy yo. Don Ramón». «¿Don Ramón? ¿Y usted quién es?», preguntó el chavo, con la inocencia de quien pregunta por un extraño. Esa pregunta fue el golpe final. Don Ramón se dio cuenta de que si el chavo no recordaba quién era, entonces él, don Ramón, se convertiría en un fantasma, una sombra. La niebla le había robado a su hija y ahora iba por su identidad. «Soy tu amigo, chavo. El único que te da tortas de jamón». «¿De jamón? ¿Dónde está el jamón?». Don Ramón sintió una rabia helada. Tenía que salvar, al menos, la memoria de ese niño. Tenía que darle una razón para seguir siendo el chavo. Se levantó, y con su mente concentrada en la única cosa que lo definía, el castigo, se dirigió hacia donde creía que estaba el chavo. «Escúchame, chavo. Te voy a dar un zape». El chavo se sobresaltó. «Ay, no. A mí no». «Sí, a ti. Y vas a recordar por qué». Don Ramón caminó lentamente, extendiendo las manos, palpando el aire. La niebla se arremolinaba. Estaba a punto de fundirse con el blanco. «Soy tu vecino. El que te da problemas. El que te odia con amor». Finalmente, sus manos tocaron algo suave. El gorro. Don Ramón agarró la cabeza del chavo y, en lugar de un zape, le dio un abrazo desesperado, el último acto de amor y rabia que le quedaba. «No te olvides. No te olvides de mí». El chavo, sorprendido, se quedó quieto. «No sé quién es, pero huele a tabaco y a persona triste». «Eso soy yo», gritó don Ramón. En ese momento, la niebla se cerró alrededor de don Ramón. Se sintió un tirón, no físico, sino algo que jalaba desde dentro. «Chavo. Recuerda el zape. Recuerda a la Chilindrina». Fueron sus últimas palabras. El chavo sintió un vacío repentino donde antes estaba el abrazo. Escuchó el sonido de un cuerpo cayendo, pero no era el de don Ramón. Era el sonido de algo ligero, como un sombrero de paja. El chavo se quedó solo. Completamente solo. Tenía un vago recuerdo de un abrazo triste, un olor a tabaco y la palabra zape. ¿Pero qué era un zape? El chavo regresó a su barril. Lo encontró por pura inercia. El barril era el único punto fijo en el universo blanco. Se metió. El interior, normalmente oscuro, era ahora de un gris tenue. El olor a madera y humedad le era extrañamente familiar. Era un refugio contra la niebla que seguía flotando afuera. ¿Quién soy?, se preguntó el chavo. No sabía. Solo sabía que tenía hambre. La neblina había borrado todos los recuerdos de quien le daba comida, pero no el instinto de comer. Extendió la mano y tocó algo. Una bolsa de tela vieja. Dentro, encontró una cosa redonda y suave. Una manzana. Estaba mohosa, pero era real. «Torta de jamón», gritó el chavo, y la mordió. El sabor era horrible, pero le trajo un recuerdo fugaz de un rostro sonriente, con bigotes y un sombrero de paja. «¿Quién eras?», murmuró el chavo. El hambre era el único motor que quedaba. El chavo se dio cuenta de que tenía que salir del barril. Tenía que encontrar comida. Salió. La niebla era ahora más espesa que nunca. Se sentía pesada, casi como un gel. El chavo caminó a ciegas, contando sus pasos. 10 pasos. 14 pasos. 19 pasos. De repente, tropezó. Cayó sobre algo duro y frío. Tanteó con las manos. Era una maceta rota. La maceta de doña Florinda. «Maceta. Flores», dijo el chavo.
Se sentó en el suelo, y la neblina se arremolinó a su alrededor. Se sintió observado. De repente, una voz aguda, casi un graznido, resonó a centímetros de su oído. No te escondas en el suelo. La neblina te comerá entero. El chavo saltó de terror. ¿Quién es? Soy tu amiga. La que te da pan. La que te da amor. El chavo recordó algo. Una mujer. Con moños. La Chilindrina. Gritó el chavo, con la esperanza de que fuera ella. La voz se rió, una risa seca y cruel que resonaba en el blanco. La Chilindrina está jugando a las muñecas. Y tú vas a ser su muñeco. El chavo corrió, sin dirección. Corrió hasta chocar con algo. Era una pared. Siguió la pared, desesperado por encontrar la fuente. Y de repente, la neblina se abrió. Solo 1 metro cuadrado de claridad. Justo frente a él, la entrada de la casa de la bruja del 71. La puerta estaba abierta. Y desde dentro, salía una luz amarillenta y un olor a hierbas quemadas y misterio. El chavo se metió en la casa de Clotilde, la bruja del 71. El contraste con la neblina era brutal. Dentro, el aire era cálido, y la luz de una sola vela parpadeaba en un rincón. La casa, normalmente llena de objetos extraños, estaba ahora desordenada, como si un huracán hubiera pasado por ahí. Y ahí estaba ella. Sentada en su mecedora, pero no era la misma. Sus ojos, normalmente llenos de histeria cómica, estaban ahora fijos, de un azul pálido, y no se movían. No lo miraban a él, sino a través de él. Doña Clotilde. Ayúdeme. Se llevaron a todos. Gritó el chavo. La bruja del 71 se meció lentamente. Su voz era un susurro gutural, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. El chavo. El último. El final. ¿De qué habla? La neblina se llevó a don Ramón. Y a la Chilindrina. No, niño. La neblina no se los llevó. La neblina vino por ellos. Y ellos se lo permitieron. La bruja del 71 hizo una pausa. Miró a la neblina que flotaba en el umbral de su puerta. Esta vecindad es una incubadora. Una jaula de emociones. Necesita reír, llorar, odiar, amar, para existir. La neblina es el cobrador. No entiendo. La neblina viene cuando la vecindad está a punto de colapsar por la repetición. Se alimenta de los lazos que te definen. Kiko se fue primero porque su lazo con su madre era la pura dependencia. Doña Florinda se volvió loca al perder su razón de ser. Don Ramón pagó la renta. ¿Pagó la renta? Sí. Pagó la deuda de su existencia. Él te dio su zape, el chavo. Te dio la última pizca de su identidad para que tú recordaras tu ser. Su deuda está saldada. El chavo sintió un escalofrío. El zape no había sido un golpe. Había sido un sacrificio. ¿Y la Chilindrina? La bruja del 71 sonrió, una sonrisa sin alegría. Ella persiguió el eco. Ella quería a la familia. Pero la neblina solo ofrece reflejos. Ella está en el espejo, el chavo. La bruja se levantó. Caminó hacia él. El chavo no podía moverse. Y ahora, tú. Eres el único que queda. La neblina te necesita. Te necesita porque eres el vacío. El que no tiene nombre, el que no tiene casa. Eres el alma más pura de la vecindad. Y ahora, serás su ancla. Ella le tocó la mejilla. Su mano estaba helada. Ya no salgas de aquí. La neblina ya sabe quién eres. Y va a llamarte. De repente, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Clotilde. Mi Clotilde. Ábreme, que te traje un café muy cargado. Era el profesor Girafales. Su voz, clara, perfecta, como si nada hubiera pasado. El chavo sintió un estallido de esperanza. Es el profesor. Él nos va a salvar. No, niño. Es la última trampa. El profesor es el más difícil de imitar. Es el símbolo de la educación, de la luz. Pero ya está corrompido. La bruja del 71 se acercó a la puerta. Clotilde. Soy yo. ¿Qué quieres, profesor? Preguntó la bruja, con una calma siniestra. Ábreme, que no veo nada. Y tengo un terrible antojo de un café. Pero no un café, sino un café. La bruja del 71 se giró hacia el chavo. Mira, niño. La niebla le ha robado su identidad.
Ahora solo puede repetir la fórmula. El guión. Y vine a decirle que me tiene sin cuidado que usted se acabe de levantar, porque la gente de buena voluntad. El grito de Girafales sonó forzado, histérico. La bruja del 71 abrió la puerta. El blanco invadió la casa. El olor a hierbas se disipó. La figura del profesor Girafales se materializó en el umbral. Estaba impecable. Su traje, su corbata, sus flores. Solo había un detalle que fallaba. Su rostro era liso, sin ojos, sin boca, un lienzo de piel pálida. Clotilde. Te encontré. No me encontraste, profesor. La neblina te guió. El profesor Girafales sin rostro extendió sus manos. El chavo gritó de terror. Vámonos, chavo. Vámonos a la escuela. Aprenderemos a hacer la suma de los perdidos. La bruja del 71 se interpuso. El guión termina aquí, profesor. El profesor Girafales la agarró del cuello con una fuerza inhumana. Su mano era fría como el hielo. No te entrometas, bruja. Este niño es la última escena. La bruja del 71 huyó. Pero la fuerza de la ilusión era superior. Corre, chavo. Corre. Gritó Clotilde, sus ojos azules brillando con un último destello de humanidad. El chavo no lo pensó dos veces. Salió de la casa y regresó a la neblina. Se escuchó un grito, y luego, el sonido de vidrio rompiéndose. Las macetas. El profesor había golpeado a Clotilde contra las macetas. El chavo corrió. Corrió hasta el barril. Se metió dentro. Cerró la tapa. Desde dentro, escuchó un último grito del profesor Girafales, un grito de agonía que sonó a derrota. No es cierto. No es cierto. Y luego, silencio. Total. Solo el sonido de su propia respiración. Pasaron horas, tal vez días. El tiempo no existía en el barril. Solo el hambre del chavo era la medida del paso de las cosas. Finalmente, el chavo no pudo más. Salió. La neblina había cambiado. Ya no era blanca y lechosa. Era de un color gris sucio, como el agua de lavar platos. Y olía a ceniza fría y a miedo rancio. El chavo caminó por la vecindad. Todo estaba silencioso, pero la vecindad se sentía diferente. El patio era más grande. Las casas parecían más altas. Se acercó a la casa de don Ramón. La puerta estaba abierta. Entró. El interior estaba en perfecto orden. La chilindrina no estaba. Pero en la pared, un solo objeto. El retrato de don Ramón, el que estaba siempre torcido. Ahora estaba perfectamente recto. Y en el papel, en lugar del rostro de su padre, había un dibujo. Un dibujo de un barril. El chavo salió. Caminó hasta la casa de doña Florinda. Entró. En la sala, el juego de té de porcelana estaba intacto, puesto sobre la mesita. Pero en lugar de té, las tazas estaban llenas de ceniza húmeda. Y en el sillón, el traje de marinero de Kiko. Estaba doblado meticulosamente, con el gorro encima. Parecía que Kiko acababa de irse a dormir. El chavo se sintió observado. Caminó hacia el centro del patio. Y se dio cuenta. La vecindad estaba rota. No en pedazos, sino en su propia realidad. El barril. Su barril. Estaba ahí. Pero al lado, había otro barril. Exactamente igual. Y al lado, otro. Eran 5 barriles. Puestos en fila. El chavo se acercó. Tanteó uno de ellos. Estaba vacío. Tanteó el siguiente. Vacío. Y entonces, escuchó un sonido. Un llanto. Débil, lejano, pero inconfundible. Papi, me duele la mano. La chilindrina. El sonido venía de dentro de uno de los barriles. El chavo se acercó al tercer barril. Levantó la tapa. Dentro, no había nadie. Solo un puñado de polvo blanco. Y en el polvo, un par de moños rojos, pequeños y deshilachados. El chavo cerró la tapa. El terror ya no era el miedo a la muerte. Era el miedo a la verdad. La verdad de que la vecindad era un bucle, y ellos, sus actores. Y la neblina, su director. El chavo se dio cuenta de que la neblina no se había ido. Se había transformado. Ahora era la propia vecindad. El silencio, la repetición, la locura. Caminó hacia el barril de donde había salido. Lo abrió. Se metió. Se sentó.
Y por primera vez en toda la odisea, supo quién era. Soy el Chavo. El que se mete en el barril. Y en ese instante, la neblina le habló. No con una voz, sino con una sensación. Una sensación de bienvenida, de hogar. Sí, Chavo. Eres el vacío. El que permite que se llene. El que permite que todo empiece de nuevo. El Chavo sintió un dolor agudo en el pecho. No. Yo quiero mi torta de jamón. Y a mi chilindrina. Ellos ya no existen, Chavo. Solo existen en ti. Y tú eres el único que queda para recordarlos. Y para revivirlos. El Chavo se levantó del barril. Salió al patio. La neblina gris lo rodeaba. Y entonces, la neblina se retiró un poco. Un rayo de luz, de un sol que no existía, iluminó el centro del patio. Y ahí estaba él. Un niño. Pequeño, con un gorro a cuadros. El Chavo. El Chavo real. El niño estaba sentado en el suelo, llorando. ¡Ay! Se me cayó mi torta de jamón. El Chavo se acercó. ¿Quién eres? Soy el Chavo. Yo también soy el Chavo. No. Tú eres viejo. El Chavo, el sobreviviente, se tocó la cara. Sentía la suciedad, el cansancio. No, soy el Chavo. El que se mete en el barril. En ese momento, la neblina se cerró alrededor del Chavo niño. No, Chavo. Tú eres la nueva semilla. Él es el viejo. El Chavo sobreviviente miró el lugar donde estaba el niño. Solo quedaba la neblina. No. Déjalo ir. El Chavo sintió un tirón. Y entonces, una voz. Chusma. Chusma, Chusma, PRR. Kiko. El Chavo se dio cuenta. La neblina no se los había llevado. Los había devuelto. Los había purificado de la memoria, de la tristeza, y los había obligado a vivir el guión de nuevo, eternamente. El Chavo sobreviviente entendió la verdad final. La neblina no era la muerte. Era la inmortalidad. La vecindad estaba condenada a repetirse. Se dirigió al barril. Se metió dentro. Se sentó. La niebla gris era ahora su única compañía. De repente, un ruido. Un golpe en el barril. Oye, Chavo. ¿Estás ahí? Don Ramón. Su voz. Clara, fuerte, molesta. El Chavo sonrió. No con alegría, sino con resignación. Sí, don Ramón. Aquí estoy. Pues sal, chamaco. Que tengo que darle un zape al niño que no sabe sumar. El Chavo salió del barril. El sol, brillante y falso, iluminó el patio. Ahí estaba él. Don Ramón. Con su gorro, su tabaco, y su bigote. Don Ramón. Gritó el Chavo, con la emoción de la primera vez. ¿Qué quieres, Chavo? Y no me llores. Y entonces, la chilindrina salió de su casa. Papi. Papi. Vamos a jugar. Y de la casa de enfrente, Kiko. Chusma. Chusma. Cállate. La vecindad estaba de vuelta. Todos ahí. Vivos, enteros, listos para repetir sus chistes, sus golpes, sus amores. El Chavo miró a don Ramón. Don Ramón, ¿no se acuerda de la neblina? ¿Qué neblina, Chavo? Deja de decir tonterías. Anda de buscar tu torta de jamón. El Chavo miró a su alrededor. Todo era perfecto, falso. Se dio cuenta de que él era el único que recordaba el horror. El único habitante de la vecindad. Los otros, eran solo espectros de la memoria, revividos por la neblina para su eterno castigo. El Chavo sonrió, una sonrisa triste. Sí, don Ramón. Voy a buscar mi torta de jamón. Caminó hacia el centro del patio. Se detuvo. La chilindrina, con una alegría falsa, le preguntó. Chavo, ¿por qué no te ríes? El Chavo la miró. Vio los moños, el vestido rojo, y el recuerdo de los moños en el polvo del barril le heló la sangre. Es que me acordé de algo. ¿De qué? De que no tengo nombre. Y la risa se desvaneció de la vecindad. El bucle se había roto. Y la neblina, aunque invisible, sonrió. El castigo había comenzado de nuevo. El Chavo, el sin nombre, el que recuerda, estaba condenado a la eternidad. El barril lo esperaba.